Ecuación de la recta en su forma simétrica tiene la siguiente ecuación, que se van a dar cuenta que x está dividido entre un número que le vamos a llamar a, y la y está dividido entre un número que le vamos a llamar p, y está igualado a 1, una parte muy importante de la ecuación. Bueno, ¿quién es a y quién es b? Supongamos que una recta corta al eje de esta forma. Obviamente, mientras no sea paralela a alguno de los ejes, va a cortar siempre a y y a x. Entonces, la parte de x en la cual cortó esta recta se va a llamar a, y la parte en y donde cortó esta recta se va a llamar esta magnitud b. Y esos son los numeritos que vamos a sustituir aquí. Por ejemplo, si ustedes supieran que esta magnitud vale 5 positivo, obviamente, y esta otra magnitud vale 4, la ecuación simétrica, una vez que conocemos dónde cortó al eje x y dónde cortó al eje y esta recta de color rojo, la ecuación simétrica es simplemente x entre, ¿qué valor cortó la recta al eje x? Pues sería 5, más y entre el valor donde cortó la recta al eje vertical o y, sería 4, igual a 1. Este 1 siempre va a ir ahí, y esa sería la ecuación simétrica de esta recta. Hagamos otro ejemplo para comprender qué significa este número a y b en una ecuación simétrica de recta. Supongamos que aquí tenemos esta recta que cortó al eje x en 3 y al eje y el menos 4. Entonces a debe ser 3 porque es la magnitud con la que cortó la recta a x, y b debe ser menos 4, que es donde cortó al eje y. Entonces simplemente la ecuación simétrica de esta recta sería x entre el valor de a, que vimos que es 3, más y entre b, y b es menos 4, ya habíamos mencionado, igual a 1. Siempre va a ir igual a 1 en una ecuación simétrica, pero aquí no puede haber dos signos, así que más por menos quedaría finalmente así. Y así es sencillo, esta es la ecuación simétrica de esta recta de color rojo. Aprecien que es muy sencillo, pero tienes que conocer los cortes de x y los cortes de y. Si los tienes, simplemente es sustituir y se acabó. Ejercicio número 1. Sea a igual a 3 y b igual a 8, la abscisa y la ordenada respectivamente de una recta. Determina la ecuación de la recta que las contiene en su forma simétrica. Así que 3 es donde corta en la abscisa. Así que sería abscisa, es el eje horizontal, así que sería 1, 2, 3. Aquí va a ser un punto. Y luego dice que b, bueno, esto es a, y b es donde corta el eje de las ordenadas, que sería el vertical. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es b. Así que uniendo, aquí se forma una recta. Esta recta corta en las abscisas en 3 y corta en el eje de las ordenadas en 8. Simplemente de la ecuación pueden apreciar que necesitan donde corta la recta al eje x o el de las abscisas, y donde corta la recta al eje y, que es el de las ordenadas. Y aquí en la gráfica pueden apreciar donde la recta corta en x y en y. Así que nada más vamos a poner x entre la magnitud de donde cortó la recta al eje de las abscisas, que es el de abajo. En este caso son 3 unidades. Y luego ponen más y entre donde cortó la recta al eje de las ordenadas o al eje vertical, en este caso es 8, igual a 1. Y aquí tenemos la ecuación simétrica de esta recta roja. En este problema pueden apreciar que ya les dice que a es 3 y b es 8. Simplemente es sustituir aquí donde dice a, poner 3, y donde dice b, poner 8, y llegan al mismo resultado. Sin embargo, les recomiendo que mejor hagan la gráfica, y en la gráfica verifiquen que realmente a es donde está en x y b es la magnitud en y. Y en base a la gráfica coloquen los números aquí, porque a veces ponen ejercicios con estos a y b, pero están invertidos, así que mejor confíen en la gráfica. Y como se pueden dar cuenta en la ecuación, si ustedes conocen las magnitudes de donde la recta corta los ejes x y y, es muy sencilla, nada más sustituyen y se acabó. Ejercicio número 2. Obtén la ecuación simétrica de la recta que pasa por los puntos a y b. Mucha gente simplemente con ver a cree que este 5 va debajo de donde dice x, porque aquí dice a, y por ver b, este menos 2 lo ponen donde dice b. Pero como les había comentado anteriormente, es mejor que hagan la gráfica, y de la gráfica busquen la magnitud
en la cual la recta corta el eje de las abscisas y en cuál magnitud corta el eje de las ordenadas. Así que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a graficar estos puntos. A está en 0 y me levanto 5. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a ser A. Y B es menos 2, 1, 2 y no te levantas nada. Así que 1, A y B. Aquí está, ¿no? Y como pueden apreciar, la magnitud en X no es el 5, sino es el menos 2. Aquí cortó la recta al eje X. Y en Y se ve que es el 5, están al revés. Finalmente la ecuación simétrica, una vez que ya sé dónde cortó en X y ya sé dónde cortó en Y, fácil. Nada más X entre dónde corta la recta al eje X o al de las abscisas en este que es menos 2. Y luego dice más la ecuación. Y luego sería Y entre dónde corta al eje de las Y o al de las ordenadas sería en 5. Igual a 1, el igual a 1 siempre va a ir ahí. Ya nada más para terminar, aunque así está bien, lo podrían simplificar así. Este tiene más por menos X entre 2 más Y entre 5 igual a 1. También lo pueden escribir así. Para finalizar este tema se dan cuenta que esta ecuación, la ecuación simétrica obviamente, necesitas conocer el corte en X y el corte en Y. Únicamente lo sustituyes y terminarías esta ecuación.